9 misterios del Titanic que desafían toda explicación y 5 teorías conspirativas. El 1 de septiembre de 1985, una expedición conjunta entre Estados Unidos y Francia logró localizar los restos del Titanic, el que alguna vez fue el transatlántico más grande y lujoso del mundo. El hallazgo, oculto por décadas en las profundidades del Atlántico Norte, reavivó un enorme interés público por su historia y por los enigmas que aún lo rodean. Hundido en 1912, el Titanic protagonizó una de las catástrofes marítimas más recordadas de la era moderna. A pesar del tiempo y de las investigaciones realizadas, aún hay preguntas que no tienen una respuesta clara. ¿Cómo un barco de tal magnitud y tecnología no logró sobrevivir a una colisión? ¿Por qué no se actuó a tiempo si ya se habían emitido múltiples advertencias sobre la presencia de hielo en la zona? Como ocurre con muchos eventos trágicos de gran impacto, la falta de certezas ha dado paso a todo tipo de teorías conspirativas. Algunos creen que el hundimiento no fue un accidente, sino una tragedia cuidadosamente planeada. En este video exploraremos los mayores misterios no resueltos del Titanic y algunas de las teorías más sorprendentes y perturbadoras que han surgido a lo largo de los años. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de incógnitas, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el buque de pasajeros más imponente del mundo desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico Norte. Se trataba del RMS Titanic, un coloso flotante de la naviera White Star Line, considerado por muchos como insumergible. Había zarpado apenas 4 días antes, el 10 de abril, desde Southampton, en el Reino Unido, con rumbo a Nueva York. A bordo viajaban 2.224 personas, entre pasajeros y tripulación. La travesía no solo era el viaje inaugural del Titanic, sino también un evento histórico que atrajo a algunas de las familias más influyentes de la época, así como a cientos de migrantes europeos en busca de un nuevo comienzo en América. Con sus impresionantes dimensiones y lujosos interiores, nadie podía imaginar que ese viaje terminaría en tragedia. Pero así fue. El Titanic chocó con un iceberg en la noche del 14 de abril, a las 11:40 p.m. El impacto perforó 6 de los 16 compartimentos estancos del buque, provocando una inundación catastrófica. En solo 2 horas y 40 minutos, el barco se hundió completamente, partiendo su estructura en dos. El desastre dejó más de 1.500 víctimas fatales y se convirtió en uno de los naufragios más mortíferos en tiempos de paz. Aunque más de 700 personas lograron sobrevivir, las preguntas sobre lo ocurrido siguen flotando en el misterio. Misterio número 1. ¿Por qué el Titanic navegaba tan rápido? Uno de los aspectos más desconcertantes es la velocidad con la que avanzaba el Titanic. Según los registros históricos, el barco recibió al menos 6 advertencias sobre la presencia de hielo en su ruta. Aún así, mantuvo una velocidad cercana a su máxima capacidad. ¿Fue negligencia, presión por llegar antes de lo previsto o algo más? Cuando los vigías del Titanic divisaron el iceberg por primera vez, el barco avanzaba a una velocidad de 22 nudos, lo que hacía casi imposible cambiar de rumbo a tiempo para evitar el impacto. Se intentó una maniobra de emergencia, pero no hubo suficiente tiempo ni espacio. Aunque el barco giró, el costado terminó golpeando el iceberg. Surge entonces una gran incógnita. ¿Por qué el capitán Edward Smith, con más de 40 años de experiencia en el mar, conducía a tal velocidad en una zona conocida por su peligrosidad debido al hielo? Durante décadas se creyó que el capitán quería hacer historia, llegar a América más rápido que el Olympic, otro buque emblemático de la misma compañía, la White Star Line. Un récord de velocidad habría convertido el viaje en una hazaña aún más memorable. Sin embargo, en 2004, la Sociedad Geológica de América planteó una hipótesis distinta. Según sus investigaciones, un incendio en las calderas habría obligado al capitán a acelerar para consumir el carbón rápidamente, intentando controlar las llamas antes de que se propagaran. Misterio número 2. ¿Por qué el Titanic se partió en dos? Uno de los hallazgos más impactantes de la expedición de 1985 fue la confirmación de que el Titanic se partió en dos durante su hundimiento. Antes de eso, se creía que el barco había descendido entero al fondo del océano. Este nuevo descubrimiento planteó dudas sobre la integridad estructural del navío. Aunque era promocionado como el barco más sólido y lujoso de su tiempo, el Titanic pudo haber tenido defectos en su diseño, materiales de baja calidad
o errores en su construcción que lo hicieron más vulnerable al colapso tras el impacto. Misterio número 3. ¿Por qué los vigías no tenían binoculares? Uno de los detalles más desconcertantes del accidente es que los vigías, quienes tenían la tarea de observar posibles peligros, no contaban con binoculares esa noche. En condiciones normales, unos binoculares podrían haber detectado el iceberg a mayor distancia, pero el equipo estaba guardado bajo llave en un compartimiento específico del barco. La clave de acceso, curiosamente, no estaba a bordo. El responsable de ese sector fue transferido a otro barco poco antes de zarpar y se llevó la llave por error. Años después, confesó que olvidó entregarla, un descuido que pudo haber cambiado el destino de miles de vidas. Misterio número 4. ¿Por qué se ignoraron las advertencias? Aunque no tuvieran binoculares, la tripulación del Titanic recibió advertencias claras sobre el hielo. Un barco cercano, el SS Californian, se había detenido debido a una densa zona de icebergs. Una hora antes del choque, intentaron advertir al Titanic por radio. El mensaje fue recibido por Jack Phillips, el operador de radio a bordo, pero nunca fue entregado al capitán Smith. ¿Por qué no lo comunicó? Esa pregunta jamás tuvo respuesta. Phillips murió en el hundimiento y su silencio se hundió con él. Misterio número 5. ¿Por qué el Californian ignoró las señales de socorro? El plan de emergencia del Titanic se basaba en utilizar los botes salvavidas como medio de traslado hacia barcos de rescate. Sin embargo, el hundimiento fue tan rápido que no hubo tiempo suficiente. El primer barco que llegó fue el RMS Carpathia, pero lo hizo más de una hora después del hundimiento completo. Lo extraño es que el Californian, el mismo que había advertido sobre el hielo, estaba a solo 20 kilómetros de distancia. ¿Por qué no respondió? Según la tripulación, el operador de radio había terminado su turno y nadie más supervisó las comunicaciones. ¿Negligencia? ¿Falta de protocolo? Nunca se ofreció una explicación concreta. Misterio número 6. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? Resulta casi increíble que un barco del tamaño del Titanic, con más de 2.200 personas a bordo, contara con apenas 24 botes salvavidas, de los cuales solo 4 eran inflables. Las normas de la época estaban desactualizadas y no exigían que los buques llevaran botes suficientes para todos. En teoría, el Titanic cumplía con la ley, pero en la práctica solo había espacio para poco más de un tercio de las personas a bordo. Un ahorro en espacio que costó miles de vidas. ¿Por qué, siendo el barco más importante del mundo, tenía tan poca previsión? Una de las mayores críticas al Titanic es su falta de prevención. Un barco de tal magnitud, con más de 2.200 personas a bordo, debería haber estado mejor preparado para una emergencia. ¿Por qué no fue así? Una de las hipótesis más populares es que la compañía White Star Line quiso ahorrar costos y decidió reducir el número de botes salvavidas. Otra versión más arriesgada sugiere que todo fue parte de un plan para cobrar el seguro. Pero ninguna de estas teorías explica del todo cómo un proyecto tan ambicioso terminó con fallos tan básicos de seguridad. Lo cierto es que los responsables jamás ofrecieron respuestas claras. Misterio número 7. ¿Qué pasó con el capitán Smith y el primer oficial? Existe una antigua tradición marítima. El capitán no abandona su barco, y Edward Smith, con más de 40 años de experiencia, cumplió con ese principio. Sin embargo, lo que ocurrió en sus últimos minutos a bordo sigue siendo un enigma. Algunos sobrevivientes afirmaron haberlo visto abrazando a 2 niños antes de desaparecer. Otros dicen que una gran ola lo arrastró desde el puente. También hay quienes aseguran que rechazó subirse a un bote salvavidas, eligiendo quedarse a bordo hasta el final. No hay forma de confirmar ninguno de estos relatos. En cuanto al primer oficial, William Murdoch, su destino también está envuelto en misterio. Se sabe que ayudó a evacuar a muchos pasajeros, pero algunos testigos dicen que, al sentirse culpable por el desastre o abrumado por la desesperación, se disparó en la cabeza. Aunque esta historia ha sido ampliamente repetida, no existe una prueba concluyente. De hecho, podría haber sido otro oficial, mal identificado entre el caos. Algunos miembros de la tripulación sostuvieron después que, de haber estado más atento, Murdoch podría haber detectado el iceberg antes del aviso de los vigías, pero eso, como tantos otros elementos de esta tragedia, ya no puede probarse. Misterio número 8. ¿Hubo disparos contra los pasajeros? Durante el pánico de la evacuación, algunos sobrevivientes afirmaron que oficiales dispararon contra pasajeros que intentaban subir por la fuerza a los botes salvavidas.
realmente ocurrió? Hay varios testimonios que coinciden en este punto y se sabe que ciertos oficiales estaban armados. En un escenario tan desesperado, con miles de personas intentando salvarse con solo 24 botes disponibles, no resulta descabellado pensar que las armas se usarán para controlar a la multitud. Sin embargo, también hay quienes dicen que nunca vieron ni escucharon disparos. Puede que no hayan estado cerca o que simplemente no los notaran en medio del caos. En cualquier caso, son relatos imposibles de verificar. Misterio. Número 9. ¿Qué ocurrió en la sala de comunicaciones? Un aspecto poco conocido del hundimiento es un extraño incidente en la sala de radio del Titanic. El único testigo sobreviviente fue Harold Bright, asistente del operador de radio. Según su primer testimonio, Bright dijo haber visto a su compañero, Jack Phillips, siendo atacado por un fogonero, uno de los trabajadores de las calderas, mientras enviaba señales de auxilio. Afirmó que disparó para defenderlo, alegando que tuvo que hacerlo. Pero luego su versión cambió. En una entrevista con The New York Times dijo que ambos redujeron al atacante, sin mencionar disparos. Más tarde, ante oficiales navales, relató una pelea menos violenta, en la que solo evitó que el agresor le quitara el chaleco salvavidas a Phillips. Finalmente, en la investigación oficial del gobierno británico, su relato fue aún más suave. Él solo sujetó al atacante mientras Phillips lo enfrentaba. 4 versiones distintas y ninguno de los otros involucrados sobrevivió para confirmar o contradecir lo dicho por Bright. Como tantas otras cosas relacionadas con el Titanic, la verdad se hundió con el barco. Ante tantas preguntas sin respuesta, es natural que hayan surgido teorías conspirativas para intentar llenar los vacíos. A continuación, te contamos algunas de las más impactantes. Teoría conspirativa. Número 1. ¿Y si el Titanic nunca se hundió? Quienes defienden esta teoría no niegan el accidente. Las muertes y los testimonios son incuestionables, pero lo que creen es que el barco hundido en realidad no era el Titanic, sino su gemelo, el RMS Olympic. Según esta teoría, el Olympic había sufrido daños severos en un viaje anterior, dejándolo casi inservible. Para evitar pérdidas millonarias, White Star Line habría cambiado las identidades de los barcos. Hundieron el Olympic haciéndolo pasar por el Titanic y luego cobraron el seguro. La verdad, historiadores como Paul Burns, vicepresidente del Museo del Titanic, aseguran que esta teoría no tiene sentido financiero. El seguro del Titanic no habría compensado ni de cerca las pérdidas que provocaba el Olympic averiado. Teoría conspirativa número 2. Lo hundió un torpedo. Algunas versiones sostienen que el Titanic no chocó con un iceberg, sino que fue impactado por un torpedo alemán. La historia parece inspirarse en el hundimiento del Lusitania en 1915, que sí fue atacado por un submarino. Pero con el Titanic no hay pruebas, ni registros, ni testigos que sustenten esta idea. Todo indica que simplemente confundieron historias. Teoría conspirativa. Número 3. Un plan de JP Morgan. Uno de los hombres más poderosos y ricos de la época era dueño de la empresa White Star Line. Tenía boleto de primera clase en el Titanic, pero canceló a último momento. ¿Coincidencia? Según esta teoría, Morgan habría planeado todo para deshacerse de 3 de sus rivales: Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim, quienes sí murieron en el naufragio. ¿Un plan frío de asesinato encubierto como accidente? Suena intrigante, pero también improbable. El hundimiento fue una catástrofe masiva, difícil de orquestar y con enormes consecuencias económicas. No parece lógico que Morgan haya aceptado ese nivel de riesgo, incluso para un magnate de su calibre. Teoría conspirativa. Número 4. Otro barco también ignoró los llamados. Se sabe que el Carpathia fue el primero en rescatar sobrevivientes, más de 1 hora después del hundimiento. El Californian, que estaba cerca, ignoró las bengalas de auxilio. Pero una teoría dice que hubo otro barco aún más cerca, el Sansón, un barco noruego. Este barco, según la teoría, no intervino porque estaba pescando focas ilegalmente y temía ser descubierto. Sin embargo, no hay pruebas de que el Sansón estuviera en la zona ni de actividades ilícitas. A falta de evidencia, sigue siendo solo una historia más. Teoría conspirativa. Número 5. El fuego que lo condenó. Un documental reciente reveló fotografías que indicarían que el Titanic zarpó con un incendio activo en la zona donde se almacenaba el carbón para las calderas. El fuego habría debilitado la estructura del casco semanas antes del accidente, lo que explicaría por qué el barco se partió con tanta facilidad al chocar con el iceberg.
Es posible que la tripulación ignorara un fuego activo, dado el contexto de la época, con normativas laxas y presión por mantener la fecha de salida, no es imposible. Quizás subestimaron el daño y lo pagaron muy caro. Más de 1.500 personas murieron esa noche. Muchas quedaron atrapadas dentro del barco. Otras murieron de hipotermia tras lanzarse al agua helada del Atlántico Norte. Solo 710 lograron sobrevivir. Pero de esta tragedia surgieron lecciones valiosas. El desastre impulsó una revisión global de las normas marítimas. 2 años después, en 1914, se firmó la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, que estableció nuevas medidas para prevenir futuras catástrofes. Además, el Titanic visibilizó la desigualdad social. Mientras los pasajeros de primera clase tuvieron acceso prioritario a los botes salvavidas, muchos pasajeros de tercera clase fueron prácticamente olvidados. Décadas más tarde, la historia del Titanic revivió con la famosa película de 1997, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. No solo fue la primera película en recaudar más de $1.000 millones, también inmortalizó la tragedia para nuevas generaciones. El Titanic se hundió, pero su historia jamás lo hará. Esperamos que este video te haya resultado interesante y que hayas descubierto detalles del Titanic que quizás no conocías. Si tienes alguna teoría, dato curioso o simplemente quieres compartir tu opinión, te leemos en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan los misterios que siguen rodeando esta tragedia. Si es tu primera vez aquí, suscríbete para seguir explorando juntos los secretos más impactantes de la historia.